Nunca pensé que mi trabajo en la funeraria me llevaría a vivir una historia de terror. Siempre me había considerado una persona racional, hasta esa noche invernal en la que todo cambió. Era una noche particularmente fría, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles golpearan las ventanas como dedos esqueléticos pidiendo entrar. La funeraria estaba en silencio, excepto por el zumbido ocasional del refrigerador que conservaba los cuerpos. Estaba solo, realizando el inventario de los suministros, cuando escuché un ruido sordo proveniente de la sala de preparación. Al principio, pensé que era mi imaginación, o quizás el edificio asentándose bajo el peso del frío. Pero entonces, el ruido se repitió, más fuerte y más cercano. Con el corazón latiendo con fuerza, me dirigí hacia la sala de preparación, donde los cuerpos yacían en paz. O eso creía. Al entrar, la luz parpadeante del techo me dio la bienvenida con un parpadeo inquietante. Entonces lo vi. Uno de los cajones de la morgue estaba entreabierto. Me acerqué lentamente, cada paso resonando en el silencio sepulcral. Con manos temblorosas, abrí el cajón por completo y, para mi horror, encontré que estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No había forma de que el cuerpo se hubiera movido por sí solo. Me di la vuelta para buscar una explicación lógica, pero entonces un susurro helado rozó mi oído, pronunciando mi nombre con una familiaridad que me heló la sangre. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz en las paredes frías de la funeraria. Decidí regresar a la oficina y llamar a la policía, pero cuando me di la vuelta, me encontré cara a cara con una figura sombría. Era una mujer, o al menos lo había sido. Su piel era pálida como la luna y sus ojos, vacíos y oscuros, me miraban con una intensidad que me paralizó. Vestía el mismo atuendo que le habíamos puesto para su último adiós. No podía ser real, me dije. Tenía que ser una alucinación. Pero entonces habló, con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. «No puedes escapar», dijo, y su mano se extendió hacia mí, los dedos delgados como ramas secas. Corrí como nunca antes lo había hecho, atravesando los pasillos oscuros y sin atreverme a mirar atrás. Podía sentir su presencia detrás de mí, escuchar su susurro en el viento que ahora se colaba por las rendijas de las ventanas. Finalmente, llegué a la puerta principal y con un empujón desesperado salí al frío de la noche. El aire fresco me golpeó como una bofetada, pero no me detuve. Seguí corriendo hasta que las luces de la funeraria fueron solo un recuerdo lejano. Desde esa noche, dejé mi trabajo en la funeraria y nunca volví. A veces, cuando el viento sopla fuerte y las ramas golpean mi ventana, puedo escuchar su voz llamándome, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que la muerte, a veces, es solo el comienzo. Trabajar en una funeraria no es algo que muchas personas considerarían hacer, pero para mí era solo un trabajo más. Mi nombre es Javier, y llevo casi 10 años trabajando en la funeraria San Ángel. Mis días solían ser monótonos y rutinarios, hasta que ocurrió algo que jamás olvidaré. Esa noche me tocó el turno de cierre. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando el último cliente se fue, dejando la funeraria sumida en un silencio sepulcral. Me disponía a cerrar cuando recibí una llamada urgente. Era del hospital local. Había un cuerpo que necesitaba ser preparado para un funeral a primera hora de la mañana siguiente. Suspirando, acepté el encargo y me dirigí al hospital. El trayecto fue rápido, y antes de darme cuenta, estaba de regreso en la funeraria con el cuerpo de una mujer de mediana edad. El nombre en la etiqueta decía Ana Gómez. Encendí las luces frías del sótano donde realizábamos las preparaciones y comencé mi trabajo. Había algo inquietante en la expresión de la mujer, pero intenté no prestarle mucha atención. Después de todo, había visto cientos de cadáveres a lo largo de mi carrera. A medida que avanzaba con la preparación, un sentimiento de incomodidad empezó a crecer en mí. Los pelos de mi nuca se erizaban sin razón aparente. Me decía a mí mismo que solo era mi imaginación, pero no podía ignorar la sensación de ser observado.
Entonces, ocurrió la primera cosa extraña. Mientras ajustaba la luz sobre la mesa de embalsamamiento, las luces parpadearon y se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Maldije en voz baja y busqué a tientas una linterna. Cuando la encontré y la encendí, la luz apenas iluminaba un pequeño círculo a mi alrededor. De pronto escuché un susurro. Era un sonido bajo y apenas audible, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. Giré la linterna rápidamente, enfocando todos los rincones de la habitación, pero no vi nada fuera de lo normal. El cuerpo de Ana seguía allí, inmóvil. Intentando calmarme, me dirigí al panel de fusibles. Sabía que los edificios antiguos como este a veces tenían problemas eléctricos. Mientras me abría paso por el oscuro corredor, los susurros se intensificaron. Parecía que provenían de todas direcciones. Finalmente llegué al panel y lo revisé. No encontré ningún problema evidente, pero las luces seguían sin funcionar. Decidí que lo mejor era terminar el trabajo con la linterna y llamar a un electricista por la mañana. Volví a la sala de embalsamamiento, pero al entrar, algo me detuvo en seco. El cuerpo de Ana estaba en una posición diferente. Yo estaba seguro de haber dejado sus brazos a los lados, pero ahora uno de ellos estaba extendido hacia el borde de la mesa, como si intentara alcanzar algo. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía un paso, incapaz de apartar la vista de esa imagen perturbadora. Intenté racionalizar la situación. Tal vez, al mover la mesa, el brazo había caído por su propio peso. Me acerqué con cautela y lo coloqué nuevamente a su lado. Justo cuando estaba a punto de retomar mi trabajo, la linterna comenzó a parpadear. Los susurros volvieron, más fuertes y claramente articulados. «Ayúdame», dijeron. El sonido era suave, casi un lamento. La linterna se apagó por completo, dejándome en la más absoluta oscuridad. En ese instante sentí una mano fría agarrar la mía. Grité y solté la linterna, que cayó al suelo y se apagó. Retrocedí, tropezando con una silla y cayendo al suelo. Mi respiración era rápida y superficial. El miedo me tenía completamente paralizado. Entonces, la linterna volvió a encenderse, esta vez sola. Su luz temblorosa reveló una figura en la esquina de la sala. No era Ana. Era una sombra alta y delgada, con ojos que brillaban con una luz propia y malévola. La figura se movió hacia mí, deslizándose por el suelo sin hacer un solo ruido. Desesperado me levanté y corrí hacia la puerta, pero parecía estar más lejos de lo que recordaba. La figura me seguía, siempre a la misma distancia. Al llegar al umbral, la puerta se cerró de golpe ante mí, dejándome atrapado en esa oscura sala. «¿Qué quieres?», grité, aunque mi voz salió temblorosa. La figura se detuvo y los susurros llenaron la habitación. «Libéranos», dijeron, «libéranos de este tormento». De repente, todo quedó en silencio. Las luces se encendieron de golpe y la figura había desaparecido. Miré a mi alrededor, confuso y aterrorizado. El cuerpo de Ana estaba en la misma posición que al principio, como si nada hubiera pasado. Me acerqué lentamente y noté algo extraño en su mano. Un pequeño pedazo de papel sobresalía entre sus dedos. Lo saqué con cuidado y lo abrí. En él, con una letra apresurada y temblorosa, estaban escritas las palabras: «Nosotros también fuimos atrapados aquí. Ayúdala a descansar en paz». No sabía qué significaba todo eso, pero supe que debía terminar el trabajo. Completé la preparación de Ana con manos temblorosas, y cuando terminé, sentí una extraña calma en la habitación. Esa fue la última vez que trabajé en la funeraria San Ángel. Entregué mi renuncia al día siguiente y me mudé a otra ciudad. Todavía tengo pesadillas sobre esa noche, y a menudo me pregunto cuántas almas atrapadas claman por ayuda en la oscuridad de las funerarias. Pero lo que sé con certeza es que nunca volveré a trabajar en un lugar tan lleno de sombras y susurros. Mi nombre es Luis, y esta es la historia de la noche que cambió mi vida para siempre. Trabajaba en la funeraria del silencio, un lugar antiguo y cargado de historia. Había pasado más de 5 años allí, acostumbrándome a la presencia constante de la muerte y a la atmósfera sombría. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió esa noche.
Eran alrededor de las 10 de la noche, cuando mi jefe, el señor Rivas, me pidió que me quedara a cubrir el turno nocturno. Una familia había solicitado un servicio urgente para un funeral al día siguiente, y necesitábamos preparar el cuerpo. No era algo inusual, así que acepté sin pensarlo demasiado. El cuerpo que debía preparar era el de una anciana llamada Doña Clara, que había fallecido esa misma tarde. Doña Clara había sido una mujer muy conocida en el pueblo por sus historias de brujería y su vida solitaria en una vieja casona al borde del bosque. Mientras me dirigía al sótano donde realizábamos las preparaciones, no podía evitar recordar los rumores y las historias que había escuchado sobre ella. Se decía que Doña Clara tenía conocimientos oscuros y que su casa estaba llena de objetos extraños y malditos. El sótano de la funeraria era un lugar frío y húmedo, con paredes de piedra que parecían absorber la luz. Encendí las luces fluorescentes que parpadearon antes de iluminar débilmente la habitación. El cuerpo de Doña Clara yacía sobre la mesa de embalsamamiento, cubierto con una sábana blanca. Me puse los guantes y comencé mi trabajo. Todo iba bien hasta que, al retirar la sábana, noté algo extraño. Doña Clara tenía una expresión de terror en su rostro, como si hubiera visto algo horrible en el momento de su muerte. Me estremecí, pero seguí adelante. Mientras trabajaba, sentía una extraña sensación de que alguien me observaba, pero cada vez que levantaba la vista, no veía nada. Entonces la luz empezó a parpadear de nuevo. Solté una maldición y me acerqué al interruptor para ajustarlo, pero no hubo cambio. La luz siguió parpadeando intermitentemente, creando un efecto inquietante en la habitación. Volví a mi tarea, intentando ignorar el creciente malestar en mi interior. De repente, escuché un susurro. Me congelé, tratando de captar de dónde venía el sonido. «Ayúdame», parecía decir una voz débil y lejana. Miré alrededor, pero estaba solo. La voz sonaba como si viniera de todas direcciones a la vez. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de concentrarme en el trabajo. Seguí con el embalsamamiento, pero los susurros se hicieron más intensos. «Ayúdame», repetían, ahora más claros. Sentía que mi cordura estaba al borde del colapso. Decidí que era mejor terminar rápidamente y salir de allí. Justo cuando pensaba que no podía soportar más, la luz se apagó por completo, dejándome en la oscuridad total. Busqué a tientas una linterna en mi mesa de trabajo y la encendí. La luz era tenue, pero mejor que nada. De repente, vi algo que me hizo soltar un grito ahogado. Doña Clara estaba sentada en la mesa de embalsamamiento, mirándome con esos ojos muertos y vacíos. La linterna cayó de mis manos y rodó por el suelo, proyectando sombras aterradoras en las paredes. Retrocedí, tropezando con los instrumentos de embalsamamiento, y caí al suelo. «Ayúdame», dijo la voz, pero esta vez no era un susurro. Era clara y venía directamente de Doña Clara. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. El terror me había paralizado. De repente, Doña Clara se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia mí. Su movimiento era lento y antinatural, como si sus huesos crujieran con cada paso. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Solo podía mirar, horrorizado, cómo se acercaba cada vez más. Cuando estuvo a unos pocos centímetros de mí, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad nos envolvió y sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. De pronto, todo quedó en silencio. No podía ver ni oír nada, solo el sonido de mi propia respiración acelerada. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. Lentamente, la linterna volvió a encenderse, aunque débilmente. Doña Clara había desaparecido. Me levanté tambaleante y miré alrededor, tratando de comprender lo que había pasado. El cuerpo de Doña Clara yacía de nuevo en la mesa, inmóvil, como si nunca se hubiera levantado. No quise quedarme para averiguar más. Salí corriendo del sótano, subí las escaleras de 2 en 2 y salí de la funeraria, cerrando la puerta con llave tras de mí. Nunca volví a trabajar en la funeraria del silencio. Dejé el trabajo al día siguiente y me mudé a otro pueblo, intentando dejar atrás esa noche de pesadilla. Sin embargo, las imágenes y los sonidos de esa noche me siguen persiguiendo.
A veces, en la oscuridad de mi habitación, creo escuchar esos susurros pidiendo ayuda. Y aunque trato de convencerme de que fue solo mi imaginación, una parte de mí sabe que doña Clara sigue ahí, atrapada entre este mundo y el próximo, buscando desesperadamente a alguien que la libere. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.